Voy a cerrar mi cámara, Leti, en tanto inicia la Sí, presentación. yo ya les estoy mandando un mensajito a los que faltan. Ok, gracias. Muy buenas tardes. Hola, maestra Nancy. Bueno, pues vamos a comenzar con la defensa de tesis de Darwin. Entonces, Darwin, vamos a empezar con su presentación. Posteriormente se tendrá la intervención de cada uno de los sinodales y finalmente se dará lectura al resolutivo. ¿De acuerdo? Adelante, Darwin, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Listo. No, muy buenas tardes a todos, un saludo muy cordial. Mi nombre es Darwin Enrique Castillo Castillo y el día de hoy vengo a hacerles la presentación, la defensa de mi trabajo de investigación que lleva como título Diseño de una planificación desde el conocimiento especializado del profesor de matemáticas para la enseñanza de la factorización de expresiones algebraicas en el nivel bachillerato. Con la asesoría de la doctora Leticia Sosa Guerrero, la coasesoría de la maestra Nancy Yané Calvillo Guevara. Acá el contenido que voy a presentarles durante esta presentación, las partes más importantes del trabajo, como el objetivo principal, el objetivo específico, hipótesis, justificación, entre otros. Acá se presenta el problema, que es la necesidad de una planificación integrada desde el conocimiento especializado del profesor de matemáticas que contribuya a la enseñanza de la factorización de expresiones algebraicas en el nivel de bachillerato. La pregunta de la investigación es cómo desarrollar una planificación educativa fundamentada en el conocimiento especializado del profesor de matemáticas que aporte a la enseñanza de la factorización de expresiones algebraicas en alumnos de bachillerato. El objetivo principal de la investigación es el desarrollar una planificación desde el conocimiento especializado del profesor de matemáticas y que contribuya a mejorar la enseñanza de la factorización de expresiones algebraicas en estudiantes de bachillerato. Para esto, los objetivos específicos son el identificar los elementos clave del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, para con ello se elaboró un concentrado de conocimiento especializado del profesor de matemáticas en el contexto de la factorización de expresiones algebraicas. Luego de ello, teniendo en cuenta ese concentrado, se diseñó la planificación didáctica y se implementó para luego analizar y mejorar esa planificación desarrollada a partir de esos
hallazgos encontrados. Como hipótesis está que si se desarrolla una planificación educativa desde el conocimiento especializado del profesor de matemáticas para la enseñanza de este tema de la factorización de expresiones algebraicas, en estudiantes de bachillerato se va a contribuir al fortalecimiento de la educación, específicamente en este tema, en el aspecto de la consolidación de conocimientos profesionales del profesor de matemáticas, al permitirle tener herramientas para tomar decisiones didácticas más fundamentadas. En la parte de la justificación está ese gran desafío que representa la factorización, tanto para estudiantes como para docentes, en la parte conceptual y en la parte didáctica. Esto de acuerdo con lo señalado por Hieber y Carpenter en 1992, por lo cual se necesita tener una planificación basada en ese conocimiento del profesor, de acuerdo con Boll y colaboradores, 2008. Para esto se debe tener muy en cuenta también a los estudiantes, reflexionar, teniéndolos muy en cuenta para mejorar esas prácticas didácticas, de acuerdo con Schulman en 1987. Acá en el marco teórico, el primer apartado es el de la planificación educativa, la cual se define como ese mecanismo en donde se establecen metas, objetivos y proyectos en un contexto educativo, puede ser en un tema específico, de acuerdo con Vera y Barriga en 2024. Como objeto matemático, claramente la factorización de expresiones algebraicas, la cual es el expresar una suma, una diferencia de términos como un producto de esto de la manera más sencilla posible. Esto de acuerdo con lo mencionado por Aguilar y colaboradores en 2015. Y el apartado del conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Este modelo está dividido en dos grandes dominios, el conocimiento matemático, el conocimiento didáctico del contenido. En el conocimiento matemático tenemos el conocimiento de los temas, que es el COD, el conocimiento de la estructura de las matemáticas, KSM, conocimiento de la práctica matemática, KPM, y del lado del conocimiento didáctico del contenido, conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, KMT, conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas, KFLM, y el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas, que es el KMLS. Ya en la parte de la metodología, en el tipo y alcance de la investigación, este estudio se realizó con un enfoque cualitativo, ya que busca más que nada darle significado a esa experiencia, más que de pronto a hacer mediciones. Todo de acuerdo con lo mencionado por Torio y colaboradores en 2009. Y el alcance es de tipo interpretativo, exploratorio, teniendo en cuenta esas metodologías de didáctica de la matemática que presentó Godino en 1993. En el método se utilizó la investigación-acción, realizando primero un análisis completo del MTSK, para partiendo de ello realizar un concentrado de conocimientos teniendo en cuenta cada uno de los dominios, subdominios y categorías de este marco teórico, enfocándonos a la enseñanza de la factorización de expresiones algebraicas, para con ello hacer la elaboración de la planificación, aplicar la planificación, luego hacer la grabación de las clases, de esas sesiones, para recopilar toda la información de esos conocimientos que se pusieron en práctica durante las clases, durante las sesiones. Luego de tener todo esto, analizar cada una de esas grabaciones y, partiendo del análisis de esas grabaciones, hacer las modificaciones de la planificación, teniendo en cuenta cada uno de esos hallazgos obtenidos ahí.
Y la técnica utilizada fue las videograbaciones, ya que es una herramienta bastante valiosa en la parte educativa. Es algo que es una herramienta, pues una técnica que permite pues captar tal cual como suceden los acontecimientos de manera natural sin que exista la intervención del investigador directamente. Esto de acuerdo con Orellana y Sánchez en 2006. Ya en el desarrollo de la propuesta está una parte acá, presente una parte del concentrado de conocimiento, ese concentrado de indicadores del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, en donde se tiene en cuenta cada dominio, subdominio, categoría, el indicador, el porqué de ese indicador, el para qué y un ejemplo de cada uno. En este caso está como ejemplo la parte del conocimiento matemático, el subdominio conocimiento de los temas matemáticos, el COD, en la categoría de definiciones. Se presenta aquí el COD 1 que habla de que se debe conocer que el factor común es un término o expresión que aparece en todos los términos de una expresión algebraica y que se puede extraer fuera de los paréntesis para simplificar la expresión, teniendo en cuenta aquí el por qué, el para qué y el ejemplo. Aquí también está el COD 2, que hace referencia a la diferencia de cuadrados, y también por qué y para qué, con su respectivo ejemplo. Esto es una parte del concentrado. También esta parte importante que es del KFLM, en la forma de interacción de los alumnos con el contenido matemático. Le dice que es conocer que una de las formas en que los estudiantes interactúan con la factorización es a través del uso de material manipulativo como bloques algebraicos o tarjetas con expresiones algebraicas. Aquí el porqué del uso de ese conocimiento, el para qué y el ejemplo en práctica de ese conocimiento. Acá está la planificación didáctica presentada, la primera propuesta de la planificación, en la cual tiene como título Factorización de expresiones algebraicas, tiene una duración de 5 sesiones, y el objetivo de esta fue desarrollar en los estudiantes de octavo grado de bachillerato la capacidad de identificar y aplicar correctamente las técnicas de factorización de expresiones algebraicas mediante mediante esta planificación fundamentada en el conocimiento de las matemáticas. Y como objetivo específico de esta hay reconocer esos conceptos de factorización y aplicar las técnicas de cada uno de esos casos: factor común, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Acá ya en la parte del análisis de la información se presentan primero los acercamientos que se realizaron para hacer ese análisis de cada una de las sesiones de clase, el análisis de cada una de las grabaciones. En el primer acercamiento, lo que se buscó fue revisar esos conocimientos pues, que se pusieron en práctica y se habían planificado dentro de la propuesta y que fueron evidenciados dentro de esas sesiones. En el segundo acercamiento, se buscó identificar esos conocimientos que, si bien no estaban previstos, se dieron de manera espontánea durante estas sesiones, que el docente los movilizó o que se movilizaron de manera espontánea. En el tercer acercamiento se analizaron cuáles conocimientos previstos no se pusieron en práctica, y en ese cuarto acercamiento se hizo la reafirmación de esa información obtenida en cada uno de los acercamientos, haciendo la validación de cada uno de esos conocimientos, tanto los que se tenían previsto como los que no, o si no se puso en práctica alguno de los que se tenían previsto.
Acá la parte donde se muestran los conocimientos evidenciados del caso de factorización del factor común. En la primera sesión se hizo una introducción a la factorización, el factor común. El objetivo de esta sesión era que los estudiantes comprendieran el concepto de factorización y aplicar esa técnica de factor común en expresiones algebraicas. Aquí, uno de esos conocimientos que se tenía previstos, que es el COD 1, que habla de conocer que el factor común es un término o expresión que aparece en todos los términos de una expresión algebraica y que se puede extraer fuera del paréntesis para simplificar la expresión. Y debajo, esa evidencia de en qué parte de la grabación de la clase, en qué parte de la clase se presentó ese conocimiento. Aquí los conocimientos nuevos identificados en la sección número 1. Unos de ellos fueron el COD 21, COD 22, COD 23. El primero que habla de la agrupación de términos que es necesaria para la factorización por agrupación. El COD 22, que habla de que se debe conocer cómo se aplica la división de potencias con la misma base al simplificar durante la factorización. Y COD 23 es conocer que la factorización permite identificar patrones en los coeficientes o las variables que pueden ser útiles en su descomposición. En la segunda sesión también están los conocimientos que se habían planificado y se pusieron en práctica. En este caso, el COD 2, que habla acerca de la diferencia de cuadrados. Dice que es conocer que la diferencia de cuadrado es un patrón algebraico que se refiere a una expresión de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado, que se puede factorizar de la forma a menos b por a más b. Un patrón fundamental en álgebra y que se utiliza frecuentemente para simplificar expresiones cuadráticas. Y debajo, la evidencia de dónde se presentó ese conocimiento durante la clase. En la sesión 3 también se dieron todos esos conocimientos que se tenían previstos. La sesión 3 donde se habla del trinomio cuadrado perfecto y el objetivo fue reconocer y factorizar trinomios cuadrados perfectos. Uno de esos conocimientos previstos fue el COD 4, que aquí se muestra es conocer que un trinomio cuadrado perfecto es una expresión algebraica de la forma a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado que resulta de la expansión de un binomio al cuadrado. Y acá está evidenciado claramente en donde se hizo uso por parte del docente de ese conocimiento. También hubo conocimientos nuevos evidenciados en esa sesión, en este caso un KSM 4, que es conocer que la propiedad distributiva puede ser utilizada en la factorización como herramienta de expansión, con un conocimiento que al momento de hacer la planificación no se había tenido en cuenta, pero se hizo presente durante la implementación. También el COD 23 y COD 24, que es conocer el proceso para validar si una expresión es un trinomio cuadrado perfecto y la evidencia de dónde se dio durante la clase. En la sesión 4 se habló del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, con el objetivo de que los estudiantes aprendieran a factorizar trinomios de esta forma. Se dieron también todos los conocimientos previstos. En este caso se muestra el COD 5, que habla de conocer que un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c es una expresión cuadrática que tiene tres términos, uno cuadrático, uno lineal y uno constante. Y ahí la evidencia. Este fue uno de esos conocimientos de los que estaban planificados, se pusieron en práctica. También hubieron algunos conocimientos nuevos identificados en esa sesión. Aquí, por ejemplo, está el COD 25, que no se había tenido en cuenta al momento de hacer esa planificación, que es el conocer que un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, en un trinomio de esa forma,
El signo de los binomios se determina a partir del signo del segundo y del tercer término. Y ahí está la parte de la clase donde pues, se hace presente ese conocimiento. También está KSM5 y su evidencia en la parte de abajo. En la sesión 5, que habla de la diferencia de cubos, el objetivo fue que los estudiantes aprendieran a factorizar expresiones de esta forma, utilizando dicha identidad. Y también, pues, se utilizaron todos esos conocimientos planificados por parte del profesor. Aquí algunos ejemplos. ECO 8, ECO 18, KPM 4 también, que dice conocer cómo aplicar la factorización de la diferencia de cubos para interpretar situaciones del mundo real y la evidencia de donde pues, se utilizó por parte del docente ese conocimiento. También hubieron conocimientos nuevos, en este caso solamente uno que se evidenció fue el KSM6, que es conocer que la factorización de una diferencia de cubos requiere identificar que cada término es un cubo perfecto y reconocer sus raíces cúbicas para aplicarla correctamente la identidad algebraica. Ahí en palabras del docente, la evidencia. En la parte de los resultados está esta parte de los conocimientos del MTCK evidenciados de los esperados durante las 5 sesiones. Aquí está un ejemplo de la sesión 1, el conocimiento MTCK Code 1, la descripción del conocimiento y la justificación del por qué se evidenció durante esa sesión. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. En la sesión 1, el Code 11. Aquí algunos de los que se vieron, Code 16, Code 20, son algunos de los que se presentaron. Acá esta parte de los conocimientos del MTCK no esperado durante las 5 sesiones, pero que se hicieron presentes, se evidenciaron por parte del profesor durante las sesiones. Aquí en la sesión 1, en la sesión 3, está el Code 21, el Code 22, Code 23 y KSM4 con su respectiva descripción y su justificación del por qué se hizo evidente ese conocimiento. Acá también algunos otros que no se habían previsto, el KSM5, que es del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, y el KFLM4, que habla de conocer que un error conceptual del estudiante es interpretar como cancelar términos, el reducir términos semejantes. Y aquí está la justificación del porqué de ese conocimiento, porque se hizo evidente. Acá en esta parte están algunas de las mejoras que se le hicieron a la planificación, algunos de los ajustes teniendo en cuenta esos conocimientos que se hicieron presentes y no se habían tenido en cuenta al inicio. En este caso, esta es una actividad que se implementó, que se agregó en la nueva planificación para la sesión 1, que va a ser la introducción a la factorización, en donde el objetivo específico de esta actividad es comprender que la factorización requiere aplicar la regla de la división de potencias con la misma base para simplificar variables comunes. Que fue uno de los conocimientos que no se había planificado al inicio, pero que por medio de la implementación y del análisis de la planificación se hizo evidente y se tiene en cuenta ahora para esta nueva planificación y el desarrollo de esta nueva actividad para la misma. También esta actividad que lleva como nombre Agrupando para Simplificar, donde el objetivo específico es reconocer que agrupar términos semejantes es una estrategia previa que deben entender para aplicar métodos de factorización. Estas dos actividades se hicieron, se colocaron, se agregaron en la planificación al inicio, en la sesión 1.
Esta es otra actividad que también se agregó a la planificación teniendo en cuenta esos nuevos conocimientos. Esta se llama Detectando Patrones y el objetivo específico es reconocer que la factorización permite identificar patrones en los coeficientes y en las variables que facilitan la descomposición de expresiones algebraicas. Aquí el desarrollo y todo lo que se plantea en esa nueva actividad agregada a la planificación, teniendo en cuenta ese nuevo conocimiento analizado que no se había tenido en cuenta. Esto para mejorar la introducción a, a la enseñanza de estos temas de factorización. En la parte de las conclusiones, eh, está que el análisis de estas sesiones pues, muestra que durante la aplicación de la planificación se utilizaron diversos conocimientos del MTCK de forma bastante coherente. La implementación también de la planificación basada en este modelo permitió identificar momentos clave en los que se dieron conocimientos que se habían tenido en cuenta y otros que no se habían tenido en cuenta al momento de la creación de la planificación, de la creación de la primera propuesta. Y bueno, en cada sesión analizada, a través de este modelo se hizo evidente cómo se necesitan no solo esos conocimientos del contenido matemático que estén relacionados con la factorización de expresiones algebraicas, sino también los conocimientos didácticos que permitan esa adaptación dentro del aula de clase y dependiendo las situaciones. Eh, Algunos hallazgos importantes fueron la identificación de esos conocimientos especializados que no habían sido contemplados en el concentrado inicial y en la planificación previa, que emergieron de una manera espontánea durante la implementación de esas sesiones de clase, lo que muestra que la práctica docente es algo dinámico, algo que se va mejorando con la práctica y que se debe tener en cuenta ese conocimiento del profesor y que este pues se transforma constantemente teniendo en cuenta esas interacciones tanto con los estudiantes como con los contextos durante las clases. También es importante la aparición de esos nuevos conocimientos que se mencionaron, como lo son COP21, COP22, entre otros. Y esto muestra también cómo este modelo nos ayuda no solo a planificar de una manera rigurosa, sino que también que es una herramienta que ayuda mucho a analizar nuestra práctica docente en la parte matemática y enriquecer la forma de planificar las clases, analizando a través de la experiencia, a través de la práctica. Nos ayuda a analizar esos conocimientos, a mejorar a través de la práctica, tanto la misma práctica como la forma de planificar esos temas que vamos a enseñar. Bueno, también ese análisis de las grabaciones me deja concluir que esa planificación inicial requería algunos ajustes, que durante esa implementación obviamente se evidenciaron esos ajustes que había que realizar respecto a esos conocimientos especializados que no se habían previsto en el primer diseño. En esa primera sesión emergieron conocimientos, entre ellos el conocimiento referido a la necesidad de reconocer y agrupar términos semejantes. También de igual manera en las sesiones posteriores se evidenciaron conocimientos que, como se ha mencionado, no se habían tenido en cuenta y que son relacionados con la aplicación de la división de potencia de la misma base, con la identificación de patrones en coeficientes y en variables al factorizar. Y estos hallazgos fueron considerados en esa mejora de la planificación, integrando como parte importante de la introducción nuevas actividades
teniendo en cuenta esos conocimientos que se dieron durante la sesión. Y se resalta la importancia de estos saberes como fundamentos previos antes de abordar de lleno esos casos de factorización. Bueno, en este sentido, puede concluirse también que este proceso investigativo nos permite enriquecer esa planificación inicial, logrando que esta nueva propuesta muestre de una mejor manera, de una manera más fundamentada, que el docente moviliza sus conocimientos en la práctica y que aunque esta versión revisada aún no ha sido aplicada, constituye un avance significativo que en términos de diseño didáctico articula de manera más coherente la teoría con la práctica docente y sienta bases sólidas para futuras implementaciones. Y bueno, sería todo. Acá algunas de mis referencias. Muchas gracias, Darwin, por su presentación. Muy bien. Vamos entonces a dar comienzo, si les parece, a las intervenciones de los sinodales, ¿sí? Los sinodales pueden hacer más o menos 2 preguntas o comentarios o lo que ellos consideren pertinente y necesario. El orden de intervención va a ser el siguiente. Va a comenzar la doctora Silvia, enseguida el doctor José Manuel, posteriormente el maestro Edgar Ponciano, enseguida la maestra Nancy y finalmente una servidora. Adelante, doctora Silvia, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Darwin, ya nos habíamos saludado. Inicio mi participación pues expresando mi satisfacción por participar en este jurado de Darwin, a quien pues yo tuve oportunidad de seguir gracias a la invitación que amablemente me realizó la doctora Leticia. Tuve la oportunidad de seguir el desarrollo tanto del trabajo que estaba desarrollando como de su propia formación. Entonces, es muy satisfactorio, decía, pues ver los procesos de transformación que sufren los individuos, porque este Darwin, que ahora nos expuso de una manera serena, segura, ¿verdad? En un tiempo bastante apropiado, consiguió el estructurar una presentación que nos mostró de manera panorámica todos los elementos importantes y sustanciales de la investigación que realizó. Entonces, va mi felicitación primera por ello. En cuanto a las preguntas, yo quisiera formular una primera, solo plantearé 2. La primera de ellas, Darwin, tiene que ver con el método que declaraste que utilizaste en tu investigación, la investigación-acción. Entonces, este método, pues es un método, como sucede también con otros elementos que utilizamos en matemática educativa, que proviene de las ciencias sociales y que tiene ciertas características importantes, como es esta posibilidad de que el investigador entre al escenario, ¿verdad?, de acción y entonces pues realice esas acciones que le van a llevar a poder conseguir información, que le ayuden a resolver el problema o pregunta que se planteó, etcétera, etcétera. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. En este caso, en el tuyo, donde tú estabas actuando, tenías un doble papel, ¿no es cierto? Estabas actuando como profesor y estabas actuando también como investigador. Entonces, yo pensaba el día de ayer cuando reflexionaba sobre este trabajo tuyo, en lo siguiente: el profesor tiene una intencionalidad, que es que sus estudiantes aprendan. Y en ese sentido, pues realiza todas las intervenciones que considera necesarias en búsqueda de eso, de esa meta que él tiene, lograr el aprendizaje en sus estudiantes. Pero por otro lado, el investigador, su intencionalidad está
pues en responderse una pregunta de investigación, en generar conocimiento nuevo. Y en ese sentido, como que su actuación tiene que ser imparcial, es decir, a diferencia del profesor, el investigador no puede intervenir de tal manera que pudiera incidir de una manera o de otra en los propósitos que se trazó para su investigación. Entonces yo quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo coexistieron estas dos funciones, la del profesor y la del investigador? ¿Sientes, por ejemplo, que en algún momento dado uno le hizo sombra a la otra o cómo lo viviste? Me gustaría conocer tu punto de vista y tu experiencia. Bueno, doctora, primero que nada, muchas gracias por esas palabras y bueno, referente a la pregunta, bueno, en cuanto a ese doble papel que usted menciona como docente y como investigador, eh, bueno, como docente, pues viví el proceso, bueno, digamos, tratando pues de aplicar todo lo planificado, tratando de poner en práctica todo lo que se había propuesto para cada una de esas sesiones. eh, no sé, tratando pues de hacer cada una de las actividades propuestas, teniendo en cuenta cada uno de los conocimientos tenidos en cuenta. De pronto ya en la parte de como investigador, eh, sí siendo bastante analítico con mi práctica, eh, digamos, viendo de pronto hasta posibles errores, eh, algunos aspectos como los conocimientos, todo lo que puse en práctica, teniendo en cuenta cada uno de esos conocimientos que puse en práctica y analizándolo todo, siendo bastante crítico también conmigo mismo y con cómo hice mi práctica. Muy bien. No es una pregunta que tenga una respuesta fácil, Darwin. Te aclaro, pero sí me interesaba mucho conocer tu punto de vista. Bueno, mi siguiente pregunta tiene que ver más con el Darwin a futuro. ¿Qué está viendo Darwin de sí mismo en términos profesionales? De inicio, pues tú te desempeñas como profesor de matemáticas, lo hablamos mucho en su momento, en el tiempo que estuviste de estancia conmigo, pero se te han despertado, como bien señalabas por ahí en las palabras finales de tu tesis, pues muchas inquietudes de carácter profesional, académico. ¿Has pensado qué sigue en el camino académico de Darwin? Bueno, sí, la verdad, sí, he pensado bastante en lo que sigue en cuanto a este camino como docente y en cuanto a mi preparación académica. He pensado que debo seguir mejorando bastante, debo eh, seguir en el camino de ese desarrollo profesional, nutriéndome de muchos más conocimientos a través de más estudios, siguiendo más investigaciones, la parte de mi práctica. Sí, tratando de mejorar tanto a través de la experiencia como en la parte académica, siguiendo mi formación. Me veo siguiendo académicamente, si Dios lo permite, más adelante, formándome como un doctor, si Dios lo permite. No sé, quiero seguir formándome porque sé que tengo muchas cosas por mejorar como docente, como estudiante.
también. Bien, bueno, nada más te recuerdo que acá en el estado de Sonora, en México, tenemos un doctorado en matemática educativa en el cual pues tiene las puertas abiertas. Sería todo, doctora Sosa, por mi parte. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora Silvia. Continuamos entonces ahora con el doctor José Manuel. Adelante. Hola, doctora Leticia. Pues también de mi parte agradecer la invitación de usted como su asesora principal y a Darwin por darnos la oportunidad de escuchar este tan interesante trabajo. Solo para comenzar, al igual que la doctora Silvia, quisiera felicitar a Darwin porque todos los que pasamos por este proceso de formación, tanto en maestría y doctorado, sabemos lo que implica un trabajo de investigación y más en este sentido que es aplicado a la enseñanza educativa, la principal parte para el contacto con los estudiantes y los retos que implica estar enseñando a los estudiantes de bachillerato. Para mí, quisiera solamente dos preguntas bastante sencillas. El objetivo principal de la investigación pues, fue desarrollar una planificación de un conocimiento especializado para los profesores de matemáticas, pues que apoyen a la enseñanza de la factorización de expresiones algebraicas para estudiantes de bachillerato, que es bastante interesante, pero en este sentido, yo tengo una pregunta personal para usted que está en este rubro. ¿Cómo podemos motivar a los profesores y profesoras para la aplicación de una planificación? Déjele comento el porqué de mi pregunta. Todos los que nos dedicamos a la docencia, por comentarios y en ciertas ocasiones, lo vemos como una obligación, un requisito para cumplir ciertas actividades, pero ¿cómo lograr esa motivación al profesor para que aplique correctamente la planificación y no solamente lo vea como un mero requisito o una mera obligación? Bueno, muchas gracias también por las palabras mencionadas al inicio. Y bueno, respecto a la pregunta, bueno, yo siento que una manera de seguir motivando es también seguir investigando, ¿cierto? Y seguir de pronto abriendo camino en este tipo de investigaciones que estén relacionadas con las planificaciones, ya que de hecho al investigar específicamente en el tema que estoy trabajando de la factorización de expresiones algebraicas, existen muy pocas investigaciones relacionadas de pronto a exactamente eso de la planificación en ese tema y eh, mucho menos teniendo en cuenta el conocimiento del profesor. Entonces yo creo que de pronto una forma de motivar es siguiendo este camino de la investigación en este tipo de trabajos, pienso yo. Muy bien. ¿Qué trabajo queda por investigar o por realizar para justamente lograr que se pueda aplicar esta propuesta que usted está generando en los diferentes niveles educativos, bueno, en el caso particular de bachillerato? Es más, le pongo el ejemplo porque no podemos controlar todo. En su institución donde usted está formando, ¿cuáles son, qué elementos tenemos que realizar o qué estrategias usted planea aplicar para que se pueda aplicar esta propuesta? Eh, Perdón, estrategia dentro de la propuesta. Para que se aplique su propuesta. En su institución, en la institución que usted está formando estudiantes. Eh, bueno, de alguna manera hacer divulgación respecto a esta propuesta
desarrollada, quizás compartirla con los docentes de la institución, eh, mostrando la importancia de la misma, el por qué es importante tener en cuenta este tipo de propuestas, este tipo de planificaciones, el porqué de las estrategias, el porqué de tener en cuenta los conocimientos que se deben aplicar, mostrando de alguna manera en la institución todo lo importante del por qué se debe de trabajar en este aspecto del planificar para la enseñanza en este caso, la factorización de expresiones algebraicas en el nivel de bachillerato, mostrándolo de alguna manera. Muy bien, muchas gracias. Por mi parte es todo, doctora Leti Darwin. Muchas gracias. Gracias, doctor José Manuel. Vamos a continuar entonces con el maestro Edgar. Adelante, Edgar Ponciano. No, tiene apagado su micro. Ay, perdón. Bueno, nuevamente repito, buenas tardes. Agradezco la invitación por considerarme parte de este jurado de Darwin. Antes de todo, pues, yo también soy un profesor de bachillerato. El tema sigue siendo, pues, algo relevante que sucede a pesar de los cambios que se han realizado en su programa de estudio y a pesar de las metodologías activas que se han propuesto. Creo que es un tema que sigue siendo que necesita más atención también, ¿verdad? Porque es algo que pues, está latente y sigue persistiendo. Mi primer pregunta, Darwin, quisiera que me platicaras un poco más qué conocimientos de tu MTCK cambió en ti antes del primer acercamiento y después del segundo acercamiento. Es decir, ¿qué conocimientos específicos De tu se originaron? del MTCK que ya nos presentaste, ¿qué cambió en ti? ¿Qué cambió en mí? Ok. Bueno, una parte importante, teniendo en cuenta el MTCK, digamos que haya cambiado en mí, es de pronto reflexionar un poco más sobre mi propio conocimiento, mi propia práctica en cuanto a, digamos, al momento de impartir este tema, digamos, el tener en cuenta específicamente cada detalle, porque el MTCK es un modelo que te desglosa, digamos, cada cosa de los contenidos matemáticos, y pienso que me ayudó a analizar detalladamente cada cosa, y por ende me ayudó mucho al momento de planificar y de enseñar, porque si tienes en cuenta todo, al momento de explicar, todo es más detallado, obviamente, todo, digamos, eh, lo tienes más claro. Es un modelo que te da mucha claridad al momento de hacer este tipo de planificaciones, teniendo en cuenta cada uno de los conocimientos. Ok. Esto pues me surge también a otra pregunta. En el análisis que muestras, veo que algunos conocimientos, algunos subdominios se presentaron más. Mm, Sinceramente, yo esperaba ver un poquito más tal vez del KMT. ¿Por qué crees que no se presentó el KMT? Bueno, aunque sí estuvieron algunos conocimientos en el KMT presentes, bueno, eh, quizás hubieron otros que predominaron.
sobre todo por la parte conceptual que conlleva el tema de la factorización y cada uno de los casos. Quizás también por eso, aunque sí estuvieron presentes varios del KMT, en donde se aplica también la parte de la enseñanza de este tema. ¿Alguna de subcategoría del que se presentó más? Del KMT, bueno, digamos, yo siento que fue algo equilibrado, siento que de todos los subdominios hubo algo que aportó dentro de la planificación. Siento que digamos, del KMT hubieron varias categorías que estuvieron presentes. Ok, bueno, ya mi última pregunta, Darwin. Bueno, la planificación siempre se nos ha dicho que es algo que no está terminado, ¿verdad? Algo que está desde, desde que se diseña hasta su ejecución. Yo quisiera preguntarte, ¿qué sugerencia me darías a mí como profesor de bachillerato que debo de considerar al aplicar tu propuesta? Bueno, debes tener muy en cuenta esos conocimientos previos necesarios al momento de enseñar este tema de la factorización de expresiones algebraicas, porque por lo menos al momento de la implementación de la planificación, de la primera planificación, eh, se hizo evidente durante las sesiones de clase de que una gran dificultad era que eh, digamos, no había claridad de algunos temas necesarios, algunos temas anteriores necesarios para el entendimiento de estos nuevos o de estos casos de factorización, como lo son la parte de los términos semejantes, algunas propiedades de la división de potencia de la misma base, entre otros. Entonces, la parte básica necesaria para la enseñanza de los casos de factorización de expresiones algebraicas, o sea, es fundamental esa parte. De pronto, que es donde se le agregó más a la planificación final, en la parte de la introducción. O sea, es importante porque digamos, esos conocimientos, o sea, sin ellos es muy difícil que los chicos puedan, digamos, entender lo que viene. Entonces, lo que hice, teniendo en cuenta esos conocimientos, fue hacer una introducción antes de arrancar con los casos de factorización, en donde se ven primero algunos conocimientos necesarios para continuar con cada uno de los casos de factorización y la enseñanza de los mismos. Ok, Darwin, pues muchas gracias. De mi parte es todo. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Vamos a continuar entonces con los comentarios o preguntas de la maestra Nancy. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco, Darwin, el esfuerzo que ha hecho por dejar un producto para los profesores del nivel bachillerato. Creo que es muy importante, pues, tener ahí opciones de dónde echar mano para ayudar a nuestros estudiantes. Yo le quisiera preguntar, Darwin, ¿qué tomó como base para hacer la planificación? Primero. Bueno, la base fundamental en este trabajo fue el modelo, el MTCK, y también, obviamente, la fundamentación de todos los temas que se trabajaron en esta investigación de
de factorización. O sea, teniendo como base fundamental esos dos aspectos, digamos que, o sea, es la base, digamos, más importante de todo, ese modelo, esos conocimientos focalizados en la factorización de expresiones algebraicas y partiendo de allí, la realización de cada una de esas actividades, teniendo en cuenta también, otra parte fundamental también fue el contexto donde se aplicó, el contexto de los estudiantes, también para el desarrollo de las actividades, que fueran actividades, digamos, acordes para que ellos se sintieran bien. Muy bien, Darwin. Le pregunto esto porque, pues, en los inicios del proyecto, del trabajo, discutíamos sobre qué era una planeación, una planificación, todos estos términos, pues, que parecieran lo mismo, pero, pues, cada uno tiene su significado. Eh, Me parece adecuada su respuesta, con base sobre todo en su marco teórico. Bueno, es una importante caracterización. Y por otro lado, quisiera preguntarle, dentro del conocimiento didáctico, usted mencionaba que, pues, era importante utilizar materiales didácticos. En particular, de los que usted utilizó, ¿cuál considera que fue el más adecuado para este tema de factorización? Bueno, yo siento que de esas herramientas, las que, no, las que más sentí acordes en este trabajo o con las que mejor me sentí al momento de implementar con los chicos ahí en el aula, eh, fueron la parte de GeoGebra, la parte de el simulador virtual que se utilizó también para la representación de las expresiones algebraicas. También el juego de dominó de expresiones algebraicas que se utilizó también. Fue una actividad lúdica bastante constructiva para el conocimiento de ellos, tanto para mí también al ver cómo se desarrollaba de bien. Eh, y bueno, también la que se aplicó del bingo de factorización, un bingo donde ellos estaban bastante emocionados y yo también me sentí muy bien al desarrollarlo con ellos y bueno, son herramientas que la verdad fueron bastante buenas al aplicarlas y aportaron bastante, ayudaron bastante en las sesiones. Bueno, pues muchas gracias, Darwin. Vale, doctora, gracias a usted. Eso sería todo, maestra Nancy. Así es. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, gracias Darwin por su presentación, como le había comentado, pero también quiero agradecer mucho a todos sus sinodales por todas esas observaciones que hicieron y que sin duda enriquecen su trabajo. También quiero hacer una mención de agradecimiento especial a la doctora Silvia por haberlo aceptado en la estancia que hizo ahí con ella y que por supuesto fue de bastante provecho y enriquecimiento para su tesis. Bien, entonces quiero destacar, antes de hacerle las preguntas, Darwin, una cosa bastante importante dentro de los aportes para el modelo del MTCK. Normalmente, dentro de todos los subdominios que tiene el modelo, en particular en los 3 subdominios del dominio del MK, que es el KSM, es decir, el conocimiento de la estructura matemática, es muy difícil que se vea en el aula. Y sin embargo, en su tesis se logró no ver nada más uno, sino varios indicadores de KSM, lo cual es sumamente valioso, como un gran acierto. Y en ese sentido, Darwin,
van algunas de mis preguntas. ¿Cuáles pudieran ser, Darwin, con base en su experiencia, en lo que usted fue aprendiendo a raíz de la realización de su tesis, cuáles pudieran ser las principales bondades que usted observa que se pueden tener si se trabaja con el MTCK en cuanto a un profesor? Es decir, si yo soy profesor de matemáticas, ¿a mí qué me puede dejar el MTCK si hago estudios con MTCK? Esa sería la primera pregunta. Ok, doctora. Bueno, yo creo que a un docente que haga estudios con este marco teórico tan completo, creo que le ayudaría bastante en la parte del análisis de cada una de esas partecitas de cada conocimiento que necesita para de pronto impartir un tema matemático o investigar un tema matemático. Siento que es un marco teórico bastante apropiado para hacer investigaciones de este tipo, ya que, o sea, es bastante completo. Siento que se analiza por medio de él todo, prácticamente todo lo que se requiere, tanto estructura como la práctica, el conocimiento de los temas, en la parte de la enseñanza. O sea, siento que es una herramienta que facilita el trabajo de un investigador en este aspecto de la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias. Y otra pregunta, Darwin, es ¿por qué cree usted que es necesario primero hacer un concentrado de conocimientos antes de hacer el diseño de la planeación sobre un tema matemático? ¿Por qué la importancia? ¿Sí? Aunque no es fácil, por supuesto que no es nada fácil hacer un concentrado de conocimientos, aún y cuando son solo algunos de los indicadores en cada una de las categorías, ¿sí? Pero ¿por qué es necesario primero hacer un concentrado antes de la planeación? Bueno, yo pienso que es muy necesario hacer ese concentrado antes de la planeación porque se debe tener muy claro cuáles son todos esos conocimientos que yo voy a poner en práctica en esa enseñanza, en esa planificación. Entonces, siento que es un proceso que me ayuda a que se haga todo con más orden. Al yo hacer ese concentrado, siento que tengo todo más claro para desarrollar la planificación, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos de ese tema que voy a enseñar. Siento que me ayuda a hacer todo de una manera más estructurada el hacer ese concentrado de conocimientos antes de hacer la planificación. Porque básicamente es la base de lo que se va a trabajar, es la base de la planificación. ¿Y qué implica ser el concentrado? O sea, ¿qué le implicó documentarse, buscar? ¿Qué habilidades le provee? Sí, claro, tocó investigar de lleno el modelo, indagar cada uno de sus dominios, de sus subdominios, entenderlo, el por qué es necesario entender cada uno de los conocimientos de este modelo. O sea, pienso que es muy importante por eso. Y una vez que ya tenía, digamos, al menos, si no dominado al 100%, porque es muy difícil dominar un modelo en una sola tesis de maestría, pero sí tenía ya un panorama general
de cada uno de los subdominios. ¿Qué le implicó, por ejemplo, o qué necesitó investigar, estudiar, etcétera? También en cuanto al tema, porque si bien es cierto, pues se habla de la definición, de las propiedades, de los fundamentos, registros de representación, etcétera, pero también se habla de conexiones, de simplificación, de complejización, de práctica matemática. Eso normalmente no es una cosa que el profesor lo trae ahí en la punta de la lengua. ¿Qué implica eso, Darwin? ¿De qué se necesita? Bueno, sí, tocó también indagar mucho respecto a todos esos temas, respecto a cada una de las estructuras, de los conocimientos, de, de todo lo que conllevaba el tema, en este caso de la factorización de expresiones algebraicas, buscando también trabajos que se hayan hecho del MTSK enfocados al tema que yo estaba viendo, que quizás no habían prácticamente, y fueron en realidad muy pocos los que se consiguieron relacionados, pero también tocó indagar mucho en la parte del conocimiento matemático y conocimiento didáctico matemático en cuanto a fundamentos también. Yo creo que eso que acaba de contestar, Darwin, tiene relación con lo que también le preguntaba el maestro Edgar. O sea, ¿tú qué aprendiste? ¿Tú qué aprendiste en tu propio MTSK? ¿Qué te aportó sobre qué subdominios, incluso no nada más categorías, sino sobre todos los subdominios en los que creciste profesionalmente a raíz de la necesidad de hacer este estudio? Porque nadie se rasca si no tiene comezón. Entonces, al momento de ver la necesidad de documentarse, de investigar, de incluso conocer más en realidad a ese tema matemático, ¿sí? Porque conocerlo va muchísimo más allá de conocer solo la definición, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque a veces ni la definición. Entonces, conocer la definición, procedimientos, fundamentos, etcétera, etcétera, pero va muchísimo más allá de eso. Y digamos, hacer conciencia de la importancia de conocer el qué, es decir, el tópico matemático, y luego después, ¿verdad? Pensar y ver cómo transformar ese saber sabio a un saber enseñado en el aula. Entonces, yo creo que hay gran riqueza que, bueno, no es fácil contarla en pocos minutos, pero sí que vale la pena escribirla, ¿sí, Darwin? Para un trabajo, un evento académico posterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a retirarnos por un momento los sinodales para deliberar y en un momento más regresaremos aquí a esta conexión. ¿Sí? Gracias. Gracias.
Vamos a hacer lectura del acta, ¿sí? Y luego a hacer lo que corresponde. Entonces, voy a comenzar. Es una copia simple del acta de examen de grado de Darwin Enrique Castillo Castillo. En la ciudad de Zacatecas, a los 24 días del mes de septiembre del año 2025, reunidos en jurado de examen los señores: maestra en ciencias Nancy Janet Calvillo Guevara, doctora Silvia Elena Ibarra Olmos, doctor José Manuel Núñez Medina, maestro en matemática educativa Edgar Ponciano Bustos y doctora Leticia Sosa Guerrero, bajo la presidencia de la última, en cumplimiento con el acuerdo de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, de fecha 22 de septiembre de 2025, se procedió a practicar examen de grado de maestría en matemática educativa con orientación en el nivel bachillerato, que de conformidad con el Estatuto General vigente presentó Darwin Enrique Castillo Castillo, preguntando por todo el tiempo que previene el jurado respectivo tuvo a bien aprobarlo por unanimidad, que se hizo saber al sustentante firmando las personas que formaron parte del jurado. Ahora vamos, Darwin, a hacer la toma de protesta. Si puede, le pido de favor se ponga de pie, pero a ver si nos da la cámara para que se ponga de pie y tome protesta. ¿Listo? Darwin Enrique Castillo Castillo. Protestas desempeñar honestamente y con toda la responsabilidad el grado que has adquirido y a lo establecido en la Ley General de Profesiones y observando en todo momento por el bien de la sociedad. Ajá, levanta su mano si está de acuerdo y sí, dice sí, protesto. Tiene apagado su micro. Hola, qué pena, doctora, estaba acomodando acá. Sí, adelante. Sí. Levanta su mano, sí, protesta. ¿Sí? Sí. Protesto. Protesto. Si así lo hiciera, que la sociedad se lo reconozca, si no, de lo contrario, se lo Sí, demande. no escucho. Puede bajar ya su mano y sentarse, Darwin. Voy a continuar leyendo el acta, ¿de acuerdo? Si gusta, puede apagar un poquito su micro. Muy bien. Entonces, leída que fue el acta anterior y habiendo protestado al sustentante en forma para el fiel y leal desempeño de la profesión cuyo título en esta fecha adquiere, habiendo aceptado las responsabilidades inherentes a esta, los miembros del jurado acordaron hacer entrega de la documentación respectiva. Asimismo, en esta fecha se entrega copia certificada de la presente acta. Doctora Lorena Jiménez Sandoval, secretaria general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas felicidades, Darwin. Bravo, bravísimo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algunas palabras que quiera decir? No tengo más que agradecer demasiado a usted, doctora, por todo el apoyo, todas las enseñanzas, todo el trabajo junto conmigo durante todo este tiempo. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento hacia usted. Como dice usted, usted ha sido como una madre educativa para mí. De verdad, o sea, muy agradecido con usted. También a la doctora Nancy, muchas gracias por todo su aporte también. También claramente a la doctora Silvia, quien me ayudó demasiado en esa parte de la tesis en cuanto al concentrado,
a todos esos fundamentos matemáticos en esa instancia. O sea, muy agradecido por esa ayuda en esa parte, de verdad. Y gracias a los doctores Edgar, Edgar Saúl, Edgar Ponciano, a José Manuel. Muchas gracias por su apoyo, por su aprobación. Pues muchas gracias también a todos por su presencia, también por supuesto agradecerle a Edgar Esaú Saucedo por su apoyo técnico en todo momento incondicional. Gracias a todos los sinodales y muchas felicidades. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.